En ese momento, el no tener oportunidad es lo que más afecta a uno. Entonces yo bebía mucho, andaba mucho en la calle, jugaba gallo. El gobierno no te dejaba tranquilo porque si tú no estabas de acuerdo con el gobierno no te iba a dar ningún permiso para tú trabajar de ninguna manera. Podemos decir que tú vienes a República Dominicana a encontrar paz, a encontrar estabilidad. ¿Tú sientes que lo lograste? Vamos a estar hablando un poquito de cómo Eduardo empezó a conocer del Señor, pero también lo que pasó antes de eso. Eduardo, tengo una pregunta interesante. ¿Qué tú sientes que fue lo que más te afectó en tu país en ese momento? Bueno, Jorge, en ese momento el no tener oportunidad es lo que más afecta a uno. Ujú, Porque cuando tú tienes deseos de progresar, de hacer cualquier proyecto ujú. porque tú te proyectas en la vida, y cuando tú buscas la forma y no la consigues, tú te sientes estancado. Sí. Entonces, eso fue una de las cosas que más me afectó y que me llevó a tomar la decisión de salir del país. El gobierno no te dejaba tranquilo porque si tú no estabas de acuerdo con el gobierno no te iba a dar ningún permiso para tú trabajar de ninguna manera. Ujú. Tú no podías trabajar en una empresa del gobierno si tú eras contrario al gobierno, si tú no pensabas si no estabas de acuerdo con esa ideología política. Ujú. Entonces, donde quiera, en cualquier situación que tú estuvieras, el gobierno no te dejaba avanzar, porque ellos llevaban un control de registro que con tu cédula ellos sabían por quién tú votabas y te controlaban demasiado. Ujú. Entonces, si tú ibas a una oficina pública, entonces ya por ahí, si tú solicitabas un servicio, te lo negaban. Ujú. Cualquier servicio, porque la mayoría de las empresas ellos fueron expropiándolas y todo lo controlaban ellos, lo que era el Wow. gobierno. Bueno, estamos hablando de la situación política que se vivía en ese tiempo. Más o Sí. menos cuántos años atrás estamos hablando. Estamos hablando del 2014, 2015, de 2013 para hasta el 2018 que fue que yo salí Ujú. del país. ¿Tú sientes que ahora está peor o se ha ido mejorando la situación política? No, ha ido mejorando porque se ha visto un avance. Ya por lo menos la persona que estaba ahí ya no está controlando el país por lo menos. Y hay un avance porque todavía, aunque hay personas del gobierno, pero están siendo controladas, Ujú. están siendo supervisadas. O sea que no están haciendo lo que ellos quieren con el Wow. pueblo. ¿Hubo un momento en específico que tú dijiste, bueno, ya me voy, o fue un proceso pensando de si te vas o te quedas? Sí, no lo pensé dos veces Ujú. porque en ese tiempo yo estaba trabajando para una empresa del gobierno, me recuerdo, y entonces yo salí y pensé que me estaban haciendo un mal cuando yo salí de esa empresa. Wow. Sí, porque tú sabes cómo es uno, entonces me sacan de la empresa por no compartir el mismo pensamiento, la misma ideología de ellos. Entonces me fui y no vi más oportunidades. Yo dije, está bien, ya me voy del país. Entonces, en ese tiempo, a mí por lo menos decido venir para la República Dominicana es porque mi esposa es dominicana y tenía su familia aquí. Ok. Entonces ella me dice que quería venir para acá y yo le dije, sí, vámonos. Pero en ese momento ella estaba allá en En Venezuela. Venezuela conmigo, Ok. sí. Sí. Ella se había quedado allá conmigo porque todavía nosotros estábamos un poco estables. Ujú. Entonces ellos decidieron venir y entonces luego fue que nosotros vinimos, tomamos la decisión de venir para acá y nos quedamos aquí. Pero ella fue cristiana primero que tú o... Bueno, ella empezó a asistir a la iglesia primero que yo, sí, pero cuando yo decido ir a la iglesia, no, ella no fue la que me dijo. Ya yo venía pasando por ese proceso. Ok. Fue como una relación con Dios Vamos a directamente. tocar esa parte, pero antes de que te vayas de Venezuela,
¿Qué concepto tú tenías de Dios? De Dios. Siempre yo creía en Dios, pero no era temeroso de Dios. Son dos Ujú. cosas muy distintas. Sí, bastante. Entonces, porque yo crecí en un ambiente católico y entonces asistí a la iglesia cristiana porque me invitaba, pero leía la Biblia, me Ujú. mantenía leyendo la Biblia, hasta que llegó un punto donde dije que no iba más a la iglesia católica. No era cristiano, no me congregaba en iglesia cristiana, pero tomé esa decisión Ujú. a medida que fui leyendo más la Biblia, tomé esa decisión y vi que estaba mal. Un tema Me- fuerte realmente. sí, Continuando con la historia, cuando llegas acá a República Dominicana, ¿qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Era lo que tú pensabas? ¿Con qué? O sea, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué más te gustó? Aunque aquí no va a encontrar arepa. eh, A menos que la haga. sí, hay que hacerla, pero lo que más es la gente, la gente de este país se parece mucho al venezolano y como que compartimos culturas, nos parecemos mucho. La Ok. cultura venezolana se parece mucho a la dominicana. Y, y no es, ¿cómo te digo? El trato que me dieron cuando yo llegué a este país, Ujú. no fue un trato mal, ni discriminación, no he sufrido nada de eso en este país, gracias a Dios. Y de verdad que me siento agradecido con República Dominicana y con su gente. Ah, qué De bien. verdad. Cuando llegas a República Dominicana, ¿qué tú sientes que es lo que más te falta? Cuando pasa el tiempo, ¿qué tú sientes que más te faltó? Como que tú digas, ah, yo quisiera de Venezuela tal cosa. Mi familia, sí, fue lo que más siempre, como que falta, siempre falta Sí, algo. realmente la familia. Sí, Wow. Entonces, podemos decir que tú vienes a República Dominicana a encontrar paz, a encontrar estabilidad. ¿Tú sientes que lo lograste? más que logrado. Sí, porque yo encontré algo más de lo que buscaba. Yo encontré a Cristo, Amén. que yo pensé, yo salí de mi país y yo no me pasaba por la mente que yo le iba a servir a Dios aquí. Ujú. Y fue Dios que me trajo. Amén. Yo pensé que yo había salido, no. Fue Dios que me trajo para que yo le sirviera aquí, Así en es. este país. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Te invitaron a la iglesia? Eh, ¿Cómo fue el proceso primero de ir a la iglesia? yo le dije a mi esposa que quería una Biblia. Y de que voy a comprar una Biblia. Y llegó ella y el día de mi cumpleaños me regaló una Biblia. Y la leí. Pues yo la leía en el teléfono, pero sentía que no era lo mismo. Ujú. No es Entonces, lo mismo realmente. entonces leía la Biblia, me metí en la Biblia, la leía todos los días. Estaba pasando por una situación muy difícil y me empecé a leer la Biblia, empecé a leer la Biblia. Y un día decidí venir para La Vega y ella, mi esposa y mi suegra iban a la iglesia que estaba cerca de donde ellas vivían. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a ir con ustedes para la iglesia para acompañarla. Y de ese día me quedé en la iglesia. ¿Qué fue lo que más te costó para tú quedarte aquí en República Dominicana? Lo que más me costó, bueno, ¿qué, qué te digo? Yo salí de Venezuela para pasar un año nada más fuera de Venezuela. Han pasado más de un año. Y ya tengo más de 8 años aquí. Wow. Sí, 8 y un poquito. Y en realidad a veces nosotros decimos, queremos hacer algo, pero Dios nos está librando muchas veces. Ujú. Y a veces decimos, ¿y por qué no se dio en este tiempo? ¿Y por qué yo no pude ir en ese tiempo? Pero a veces es Dios librándote de muchas cosas. Y no es en el tiempo de uno tampoco, es en el tiempo de Dios. Cuando Dios prepara a uno y Ujú. decide que es el tiempo de uno para regresar. ¿Tú sientes que antes de tú decidir ser cristiano, tú sientes que había algo que te detenía
a ser cristiano antes? Sí. Yo no me veía siendo cristiano, no me veía, porque yo pensaba era en los placeres del mundo. Ujú. Entonces yo bebía mucho, andaba mucho en la calle, jugaba gallo. Entonces, te lo voy a decir porque es la vida del mundo. Sí. Entonces, no me veía como cristiano porque yo decía, no iba a dejar eso por meterme en una iglesia. Entonces, no, decía que no, porque yo pensaba que yo iba a perder el tiempo, que Ujú. iba a perder mi juventud, que Sí. entonces no iba a hacer nada. Y al final nunca hice nada. Realmente Satanás sabe jugar bien con nosotros porque a veces nos planta una mentira en nuestra mente. Nosotros decidimos si creerla o no, Exacto. pero finalmente terminamos creyéndola si no tenemos el conocimiento ni el Espíritu Santo. Entonces, este es el momento donde yo quiero preguntarte, cuando tú decidiste ser cristiano, ¿dónde estabas? ¿Dónde pasó? ¿Qué pasó? Si fue que te predicaron, si viste una película. ¿Cómo tú decidiste ser cristiano ya? Estaba pasando por una situación económica muy fuerte. Eh, Acababa de hacer unos proyectos, me fue mal, perdí mucho dinero y sentía que ya mi tiempo había pasado, Ujú. que ya no tenía edad para hacer más proyectos, que se me hacía tarde en la vida. Y fue cuando Dios tocó mi corazón. Fue cuando decidí como buscar más de Dios. O como buscar más de Dios, no, como buscar a Dios porque yo no lo buscaba. Yo sentí, ahora siento que no lo buscaba. Ujú. Ahí fue cuando yo empecé a buscar a Dios y, y Dios me sacó de esa situación donde yo estaba. Y fue cuando me trajo a la iglesia, pero no me predicó nadie, pero fue como una relación, como fue con el mismo Dios, Ujú. porque en verdad no me predicó nadie. Fue una experiencia que Dios, como que Dios dijo, bueno, yo lo voy a agarrar para mí, Sí. él mismo. Bueno, quiero que se sepa de que cuando Eduardo decidió abrir su corazón y decirlo abiertamente, yo estuve ahí. Y yo recuerdo cuando dijeron que si alguien quiere aceptar a Cristo, que levante su mano. Levantaste la mano y fuiste al frente. Entonces cuando yo te miré, yo dije, bueno, esa es la pieza, la última pieza que faltaba de la familia para ser cristiano. Y realmente es un gozo eh, que, o sea, poder ver personas que decidan ser cristianos abiertamente, yo creo que hoy en día es un reto, porque realmente casi todo el mundo prefiere otra cosa más que ir a la iglesia o más que poner su fe en Cristo para ser salvo. Porque todos conocemos de que cuando uno decide ser cristiano, uno no simplemente está diciendo, ahora yo creo en Dios, ahora yo pongo mi fe y mi confianza en Dios y yo voy a una iglesia. Es más que eso. Estamos hablando de que ahora mi vida le pertenece a Dios. Así Y mis es, deseos van a estar debajo de la voluntad de Dios. Y realmente vivir sin Cristo es difícil, así pero es. vivir con Cristo también, en el sentido de las dificultades que uno enfrenta de manera cotidiana. Sí. Entonces, Eduardo, entonces quiero que pasemos a la última parte. ¿Cómo es tu vida ahora a diferencia de antes? Mi mi vida cambió el 100%. Ya yo no vivo con ese afán que vivía antes por, por, por conseguir el dinero, por hacer un negocio. Primero evalúo lo que voy a hacer. Ya no vivo con ese afán de que vivía antes. Ujú. Ya yo me siento más tranquilo. Si por lo menos llega yo un trabajo, lo hago. Si no, yo primero lo consulto con Dios, si viene de Dios, si no viene de Dios. Ujú. Y por lo menos hay muchas cosas que llegan a uno como cristiano, que le llegan, que a veces uno se confunde y a veces uno le como que le cuesta reconocer esa parte. Entonces nada Ujú. más
Nada más Dios es que le abre los ojos espirituales a uno para uno reconocer esa parte. Y entonces, mi vida ahora, después de ser cristiano, es mucho mejor y, y por lo menos no vivo como vivía antes, en ese afán de vida todos los días, de Ujú. que si me falta esto, de que voy a buscar esto, que de esto, no, ya yo entendí que es Dios quien tiene el control, de que es Dios que te va a dar lo que tú necesitas Ujú. en el tiempo que Él diga. Eso lo entendí, lo entiendo ahora. Amén. Si te toparas con contigo mismo en el pasado, ¿qué le dirías? Eh, que aceite a Cristo. ¿Tú lo hubieras aceptado antes? Si hubiera conocido la verdad, sí. Si hubiera sabido que era de esta manera, sí. Amén. Cuéntame algo que te gusta mucho de los dominicanos, a diferencia de tu país, de Venezuela. ¿O qué te gusta mucho de Venezuela que en República Dominicana no está? Aquí es difícil tú encontrar que te vendan arepa, yo sé que sí. Aquí, Pero allá yo sé que es muy común comérselo. no, porque eso es como venden aquí el mangú en cualquier esquina. Y el arroz. Allá se come Se, mucho el arroz. se come más pasta que arroz. Ok. Sí. Por lo menos la comida, no, por lo menos en Venezuela, es la forma como cocina y por lo menos que aquí se come arroz todos los días. Ujú. Entonces, nosotros somos más de comer pasta y arepa que comer arroz. ¿Cuál es el plato típico de allá de Venezuela? Aquí, por ejemplo, es arroz, habichuela, carne. Mira, el pabellón criollo. ¿Eso qué es? El pabellón criollo es parecido al plato típico de ustedes, pero es arroz, habichuela negra y carne mechada y plátano maduro, Yo cuando vaya frito. para allá quiero probar eso. El pabellón, Sí. que es muy bueno, es muy bueno. Ok, Sí. bueno Eduardo, de antemano muchas gracias por estar aquí, por contarnos tu testimonio. Realmente fue un testimonio de mucho valor. Y quiero finalizar con esta parte. Si una persona de Venezuela llega a ver este video, ¿hay un mensaje en especial que tú le dirías? Sí. Eh, que entregue su vida a Cristo, si no es cristiano. Que entregue su vida a Cristo y que solo en Cristo hay salvación. Ujú. Y no, fuera de Él nada podemos alcanzar. Que aunque nos metan en la mente de que podemos obtener cualquier cosa, de que no hay nada más valioso como entregarle su vida a Cristo. Que si el Señor decide que te va a bendecir, que tú te vas a tener el mejor celular, tú lo vas a tener. La Biblia lo dice, que Dios bendice a sus hijos, aunque estén durmiendo, Ujú. lo bendice Dios. Sí, Entonces de nada te sirve tú preocuparte y afanarte todos los días porque si no viene de Dios, si no es la voluntad de Dios, no lo va a tener. sí, así es. Bueno, Eduardo, muchas gracias por estar Bueno, aquí. Jorge, un placer. Gracias a ti, gracias a Dios también por permitirnos esta entrevista. Amén. Y nada,